De Caracol, el doctor Francisco Maturana. Doctor Maturana, bienvenido. ¿Y cómo analiza este arranque de eliminatorias donde Ecuador es líder, donde a Colombia le ha costado las dificultades en comienzo para Brasil y Argentina? Bienvenido a la largue. Bueno, yo creo que en el fútbol hay que interpretar los momentos que pasan. Yo creo que esa es la clave. Si interpretamos los momentos, pues de pronto encontramos el camino equivocado. Hay que entender que el fútbol es un juego, que no existe el eterno ganador ni el eterno perdedor. Son 4 fechas de un torneo muy equilibrado, porque en América es muy complicado. Hace tiempo algunos entrenadores de prestigio decían que las eliminatorias suramericanas era más difícil que el mismo mundial. Y esta es una época interesante donde las potencias, llámese Argentina, Brasil, no encuentran su caminar como lo tenían en otras ocasiones expedito. Ahora, en ese afán de encontrar su mejor expresión, generan un equilibrio que encuentra países que se han revelado, como en el caso de Chile, que es el campeón de América con méritos. En el caso de Uruguay, que es un equipo y un país fiel a una tradición, que no hace experimentos y que confía plenamente en su manera de ir hacia las cosas. Y yo creo que Colombia dio un golpe de autoridad en un pasado reciente. Perú parecía que volviera, pero de pronto son más los ruidos que la realidad. Es evidente que su fútbol lo encontraron, pero no han encontrado los resultados. Paraguay no te dice mucho, pero tiene un técnico muy complicado, un técnico muy inteligente, muy vivo, y que está muy emparentado con los resultados. Bolivia indudablemente que dio un salto. Bolivia parece reencontrar, y sobre todo en estos momentos iniciales se convierte en un rival peligroso para cualquiera, porque tiene el entusiasmo. Venezuela ha sido la gran defección. Yo creo que Ecuador es el ejemplo de la coherencia, de la tranquilidad para la hora de interpretar las cosas que pasan. Yo estuve viendo a Ecuador en la Copa América y era, ¿cómo se llama?, un sacrilegio. En el momento que yo dije que el equipo que más me había gustado era Ecuador y lo habían eliminado en la primera ronda. No hubo drama, recompusieron su andar, creyeron lo que venían haciendo y ahora están, digamos, liderando legítimamente una clasificación al Mundial, que yo creo que están muy cerca de conseguirla. Entonces, a grandes rasgos, este es mi análisis que he hecho desde el punto de vista el técnico, no del colombiano de a pie, porque cuando se trata de hablar en Colombia de fútbol hay que poner el corazón como signo de identidad y decir lo que todo el mundo quiere que uno diga. Pero para la gente del fútbol ese es un análisis estrangulando sentimientos y un análisis que responde a lo que Francisco Maturana piensa, a lo que digamos me autoriza el haber jugado fútbol, porque yo creo que tengo la licencia de haber jugado, tengo la licencia de haber dirigido y tengo la academia que me permite hablar. Y resulta que acá de pronto muchos que no tienen nada de eso hablan y son los que determinan el camino a seguir. En la razón. Pues totalmente de acuerdo. Totalmente. Sí, es más, y es palabra más que autorizada para referirse a esta selección Colombia. Por eso, profe Maturana, ya que usted dice que muchos hablan de la situación actual, pero entonces, ¿qué tan mal está Colombia? ¿Usted cree que realmente le hace falta tanto trabajo, ese liderazgo del que se habla, y además de fútbol? Bueno, es que yo creo que todos tenemos que estrangular un poquitico el sentimiento y ser prácticos, entender que el fútbol es algo que no está hecho, que se hace. En su momento
Rafa dijo que James no estaba en su instancia y lo queríamos crucificar acá. A mí me preguntan en una entrevista quién fue el mejor jugador de Colombia contra Chile, quiénes me habían gustado. Yo digo, a mí me gustó Muriel, después me gustó Torres. Me pregunta, ¿y James? Y yo, James apareció en el gol. Al otro día, la prensa me quería certificar porque yo estaba descalificando a James. En su momento acá reconocimos a Mourinho desde la distancia, que era un gran ganador. Rafa Benítez no es un campeón de Europa. Y ahora que los jugadores de con nosotros, que Falcao no juega, que Cuadrado no jugaba, o que Rafa decía algo de James, pregunta que esos técnicos los descalificamos, nos dan licencia para descalificarlos porque tocan parte de nuestros sentimientos. Entonces yo creo que tenemos que despojarnos de eso, porque nos hace daño, porque a veces hacemos una interpretación mal y a partir de ahí nos ponemos el vestido para la fiesta. Yo te digo una cosa, yo se lo dije a la prensa chilena, es un partido donde cualquier cosa puede pasar. ¿Por qué razón? Porque Chile, que es el campeón de América, que hay que respetarlo, tenía una nómina que no daba garantías. Y los tipos, al periodista me preguntaba que por qué. Yo le decía, es que falta el equilibrio, falta días. Y me decía, es que tenemos a Alexis, que Valdivia. Y yo le decía, hay jugadores para la prensa, hay jugadores para el público y hay jugadores para el entrenador. El jugador del entrenador es, por ejemplo, Casemiro, para tenerlo más cerquita. No lo ve nadie lo mira, pero para el técnico es garantía de equilibrio. Y ese Chile no daba garantía. Y a ese Chile se enfrenta Colombia. Y no lo digo yo. Si usted lee la prensa de Chile, si escuchan el comentario de los jugadores de Chile, dicen que ha sido el peor partido que han jugado. Entonces, a partir de esa situación, nosotros nos ponemos toda la fiesta y decimos que le vamos a ganar a Argentina. Entonces, nadie sospechaba, nadie soñaba con que Argentina es un país que en cualquier momento puede aparecer porque tiene los jugadores. Y sobre todo en un partido donde el que tiene que hacer la fuerza, el que tiene que hacer todo, mantener, digamos, la búsqueda, es Colombia. Y para jugar en Barranquilla no es cuestión de tener un equipo para correr en Barranquilla, es un equipo que juegue en Barranquilla. Y los que invitan a jugar en Colombia venían sin ritmo. Pero como Rafa dice que no tiene ritmo, y nosotros decimos que Rafa es un loco, que Maturana es un tonto, que está buscando puestos, porque dice una cosa que es una realidad, entonces no sentimos la verdad y nos vamos y nos encontramos con un totazo de eso. Pero si nosotros vamos convencidos, no digamos que convencidos, sino que vamos con la posibilidad de que eso se pueda dar, el voto es más fácil. Y entonces ahí ya no empezamos a quemar las naves, sino que empezamos a creer en el futuro cuando ellos encuentren su ritmo. Muy bien, doctor Maturana. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos con Francisco Maturana aquí en El Alargue de Caracol Radio. El Alargue con el doctor Francisco Maturana. Steven. Sí, señor, y hablando con el profesor Maturana sobre Selección Colombia, ya habíamos hablado del momento de Colombia y ahorita un tema que seguramente es más de presente y futuro, que es el recambio. Nos está costando, profesor Maturana, el recambio y esa falta de liderazgo de la que tanto se ha hablado. Es normal, quiero que se entienda para que después no vayan a armar zafarranchos con Pacho. Yo hablo del fútbol. Colombia en este momento no tiene una estructura fuerte. Y no tiene una estructura fuerte, ¿por qué? Porque no tiene los jugadores que hacía años venían conviviendo y venían dándole fortaleza a la estructura. Ahora pues pareciera un contrasentido que uno va a decir, no, es que todo pasa porque no está Zúñiga. Y Zúñiga es parte de la estructura. Armero es parte de la estructura. Yepes es parte de la estructura. Aguilar es parte de la estructura, de una estructura que vivió una Copa América y que mostró ser fuerte y que a partir de ahí se empezó a edificar la base que soportara a los demás y que iniciara lo que fue el Mundial y la eliminatoria. Ahora esa estructura no está. ¿Y qué pasa? No es para llorar, sino simplemente para que entendamos que se requiere un tiempo que Arias se consolide, que Fabra o cualquier otro que encuentre se consolide, que el mismo Murillo se consolide, y ahí podemos tener una estructura que puede servir de cara a un futuro.
Pacho, ahora viene un parón grande, aproximadamente como 5 meses. ¿Esto cómo lo mira? ¿Servirá de pronto para algunos jugadores que no están en perfecta forma, que vienen saliendo de lesiones, se repongan? En fin, ¿qué puede pasar con este parón? Pues es evidente, son cosas que están ahí, aunque en el fútbol nadie tiene la verdad absoluta, ¿me entiendes? Este tema de América, Europa, determina a veces muchas situaciones. Lo más seguro es que en marzo van a estar mucho mejor los jugadores que están en Europa que los jugadores de América. Los jugadores de América estarán en proceso de pretemporada, empezando campeonatos, entonces van a estar de pronto cercanos a su mejor forma, pero no van a estar en su mejor forma. Y después, hombre, no sé, yo creo que hay circunstancias, la manera como manejen esos resultados acá en la interna, porque hay una cosa que llaman fatiga táctica, donde ese cuestionamiento, ese estar cuestionando a jugadores, a técnicos, ese saber con quién voy a jugar, o si voy a jugar o no voy a jugar, toda esa cosa genera una fatiga y una falta de esa cosa que es evidente. Por ejemplo, en Perú, los jugadores peruanos juegan muy bien, pero cuando llegan a Perú vienen encargados de la fatiga táctica, no solamente de su momento histórico en el equipo que están, sino del cuestionamiento y las ¿cómo se llama eso? Y las encuestas que se hacen a su alrededor. Entonces, el día que se ve que cuando hay un equipo que está en paz, que tiene un entorno calificante, las cosas salen mejor, pero cuando el entorno es preocupante, el entorno es cuestionador, entonces ahí es más difícil que ese jugador encuentre su mejor forma, porque no nos digamos mentiras, más allá del entrenador, lo que sea, que el entrenador diseña un modelo, el fútbol pasa por los jugadores, y hay que devolvérselo a los jugadores, porque los jugadores son los dueños del fútbol. Doctor Francisco Maturana, miramos el último equipo, antes no se llamaban muchos jugadores de la liga local para el combinado nacional, ahora 5 están de titular. ¿Le pudo pesar a algunos de ellos de la liga local la eliminatoria, lo que ya están acostumbrados, por ejemplo, lo del viejo continente? Diego, yo creo que lo que está presentando es que lo estamos mirando, yo no sé si al cuerpo técnico, porque el cuerpo técnico no se deja, digamos, direccionar, el cuerpo técnico va detrás de lo que son sus convicciones, pero el entorno, que es lo que a veces se genera, no nos sigue mirando para todos los lados y para otros lados que no son, ¿entiendes? Yo voy a hablar de liderazgo, hoy tenemos que mirar en el fútbol, Diego, en el fútbol, este equipo, en este momento, llega un extraterrestre aquí y mira los partidos de esta eliminatoria, y este equipo de Colombia, más que jugar, pega. Estamos buscando el resultado a partir de pegar, no. Uno siente, por ejemplo, que hay murmullos de que no, que Barranquilla nos hace daño. No hace daño a Barranquilla, siempre ha estado ahí. El daño no está en Barranquilla, o el problema no es Barranquilla. El problema es el equipo que tenemos, porque en Barranquilla, si vos no tenés un equipo que juega el balón, vas a tener problemas. Vas a tener problemas y los demás van a tener más dificultades. Es como decir que el problema de Bolivia es la altura, ¿no? El problema de Bolivia han sido los jugadores de Bolivia, porque la altura siempre ha estado ahí. Y cuando llegó la generación de los Echeverri y los Valdivia, era una generación que sabía jugar, que ya no te mataban a pelotazos, sino que te ponían a correr todo el día. Y en Barranquilla vos no puedes armar un equipo para luchar, tenés que armar un equipo que juegue y que tenga la paciencia para desgastar. Entonces no vamos a echar que la culpa ahora es Barranquilla porque los jugadores de nosotros se cansan porque no juegan. Pues sí. Sí, es que eso es lógico, cuando uno tiene que correr detrás de la pelota se cansa más. Vale. Bueno, profe, ya hemos escuchado cosas muy interesantes y definitivamente entonces después de todo esto, ¿cuál es ese real problema de la selección Colombia? Porque quedan muchas aristas. El principal problema del combinado colombiano. Sí. No, yo pienso que el problema siempre del fútbol es buscar el juego. Es que nosotros no podemos estar pensando que vamos a ganar porque Bolivia le falte Julanito, que el otro le va... No, hagamos un discurso propio y lo enfrentamos contra lo demás dentro de la inteligencia que se debe tener, pero ¿cuál es el discurso propio? Pues cuando vos tenés un discurso propio, te da licencia para cosas, por ejemplo, como en su momento, cuando eliminan a Ecuador en la Copa América, yo dije, no hay problema, este equipo es el mejor, tiene una estructura que se va a fortalecer cuando venga Antonio. Entonces, no pasó nada.
uno ve que ahí hay algo. En Colombia todavía uno dice, bueno, cuando hagamos la estructura, así dice, porque la estructura de Colombia no está hecha. Colombia tuvo un momento donde usted veía, por ejemplo, y que ahora no vayan a empezar a inventar bobadas. Había un momento de una selección que la selección de Bolivia la eliminaron en la Copa América, pero tenía una estructura. Entonces, esta selección todavía no ha alcanzado su estructura. Entonces, estamos supeditados a los momentos históricos presentes de los jugadores importantes, porque tienen muy buenos jugadores de fútbol. Eso sí, pues yo creo que aquí en este momento no es cuestión de descalificar jugadores, pero también hay que entender que esos jugadores tienen un momento donde están bien, un momento donde están mal, un momento, porque los jugadores son el fútbol más sus circunstancias. Entonces, cuando vos tenés una estructura, las circunstancias malas del jugador te soportan, te ayudan a verte menos mal, pero cuando no hay una estructura, te descubren, te dejan al descubierto. Bueno, profesor Maturana, le cambio un poquito de tema, nos vamos a Europa para preguntarle y hablarle sobre el Real Madrid, una paliza que recibió a manos del Barcelona, además en su estadio, y con un técnico que usted conoce bastante bien, además muchos dicen uno de sus alumnos, Rafa Benítez. ¿Cómo analiza finalmente esa goleada? Bueno, ese es un resultado que para los hinchas del Barcelona es música celestial, porque aparte de eso fue legítimo. No creo que haya alguno que haya dudado de la superioridad de ese Barcelona. Para los del Madrid, motivo de reflexión, no sé, amargura, tristeza, rabia, todo porque es en tu casa y sin ninguna objeción. Ya la reflexión del entrenador, yo no sé, yo soy amigo personal de Rafa. Yo siento que no era él mismo lo dijo, entre otras cosas, para que no vayan a inventar cosas. Él mismo dijo que había elegido mal. Y elegir mal es dejar sus convicciones. Y si había algo, ahorita hablábamos de Marcelo Díaz, esos son los jugadores que la gente no ve, que la prensa no ve. Entonces todo el mundo quiere tener el jugador de 80 millones, el otro de 100, de 200, y bueno, y el equilibrio, ¿dónde está? El equilibrio de Porto está en uno que no es del agrado de muchos, que la gente no se da cuenta ni siquiera que está jugando, pero el entrenador sí, lo siente y es su fortaleza. Y yo creo que a Madrid en ese momento le faltó Casemiro. Entonces, profesor Maturana, ¿cómo hace Rafa, su amigo, para reponerse este golpe? ¿Elegir bien? Lo que va a ganar, va a ganar. Porque es que Madrid es una de las nóminas más importantes que hay en el fútbol mundial. Madrid encuentra un día y vos tenés un gol en caque, que Madrid tiene un balón, es peligro de gol. Yo creo que hay dos equipos que son peligrosísimos en el tema de gol, que son Madrid y el Bayern de Múnich. Entonces, en cualquier momento te hacen un gol. Simplemente es cuestión de que lo hagan antes de que se encuentre con un equipo que no sepa responder. Pero porque Barcelona es el rival para cualquiera y de pronto es el rival a vencer. Pero yo pienso que Madrid va a ganar, pero yo he estado muy cercano de esa casa y sé lo que representa una derrota de esto, que no te la perdona, ¿me entendés? Así ganes 10 partidos, no te van a perdonar. Esa derrota siempre va a estar latente, esa desconfianza que genera un entorno que no es calificante, y va a haber partidos que a los 20-30 minutos no hayan un gol y ya empieza la pañolada. Eso es habitual porque los créditos se perdieron, lamentablemente los créditos se perdieron. Bueno, pero vamos al Barcelona. ¿Está cerca este Barcelona del de Guardiola o prefiere, por ejemplo, el Bayern Múnich de hoy, doctor Maturana? Sí, son distintos. A ver, el Bayern Múnich es el equipo con el cual yo no me quisiera enfrentar nunca, porque siempre la posibilidad de que te metas 4 o 5 está ahí. El Barcelona es un equipo que yo quisiera ver todos los días, porque lo disfruto, lo gozo. Bonita definición. Pues sí. No, y además que es un equipo realmente fuerte. Pero entonces usted nos dijo antes de arrancar esta nota que mientras pues haya fútbol, habrá vida. Pues hombre, para algunos, ¿me entendés? O yo diría que para todos, si vos analizás sí, con más profundidad, porque puede que a mucha gente no le guste el fútbol,
pero ninguno puede desconocer que el fútbol es el fenómeno social, político, económico, deportivo, cultural, plataforma política más importante que tiene la humanidad. Sin duda, estamos de acuerdo con usted, doctor Maturana. Pues doctor Francisco Maturana, muchísimas gracias por acompañarnos en el Alargue de Caracol Radio. Siempre será un placer. El técnico, Vanessa, que cuando uno va por cualquier país, todos lo admiran, lo respetan. Y en Colombia a veces le damos palo de una manera que me parece increíble. Doctor Maturana, muchas gracias. Diego, un abrazo y muchas gracias.